Ya. Vamos a continuar. Ya vayan tomando apuntes que tenemos 40 minutos más, ¿ya? Entonces, lo de herida está claro, entonces, para que ustedes no tengan problemas, ¿ya? Ok. Ahora vamos a ir a hablar sobre este tema bien corto. Hablando de herida, es hemostasia, ¿ya? Para que nosotros lo veamos, que este tema es bien corto, ¿ya? En hemostasia, ¿qué es lo que podemos hablar? Es bien sencillo este tema. Primero, en hemostasia podemos hablar sobre las clases de hemorragia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hemostasia, es que es toda maniobra que realiza un médico o cualquier persona para tratar de evitar la hemorragia. Ese es el concepto de hemostasia, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que saber que las clases de hemorragia, ¿ya? Entonces, según las clases de hemorragia, entonces como pregunta de examen sería las clases de hemorragias, ¿ya? Entonces, las clases de hemorragia pueden ser según su lugar, ¿ya? Según su vaso y según su tiempo, ¿ya? Eso le voy a preguntar para que ustedes no se olviden. Clase de hemostasia, ¿ya? ¿Ok? Las clases de hemorragia pueden ser según su lugar en externa e interna, facilito, ¿ya? Según su vaso, ¿ya? Pueden ser arterial, venoso y capilar. Y según su tiempo, pueden ser inmediato. ¿Ok? Eso es bien sencillo. La clase de hemorragia. Las clases de hemorragia pueden ser según su lugar en hemorragia externa y hemorragia interna. Hemorragia externa es una herida externa que te haga por arma de fuego, por arma blanca, un golpe, etcétera, etcétera. Hemorragia interna es cuando hay un trauma, por ejemplo, de abdomen o de tórax y se lesiona un vaso o un órgano y comienza a sangrar internamente. Según su vaso, no nos olvidemos que hay arterias, venas y capilares desde el punto de vista vascular, ¿no? La arteria, la sangre después es más roja, rutilante, con presión, entonces eso significa que es un sangrado arterial. En cambio, el venoso puede ser un poco más oscuro y no es con presión. Y el capilar, pues son los vasos bien pequeños, ¿no? Entonces, eso es fácil. Según su tiempo, inmediato es cuando inmediatamente tras producirse un trauma, comienza a sangrar ya sea un vaso importante como arterial y es a chorro, digamos. Inmediato cuando pasa un tiempo, puede ser una escoriación o algo por el estilo. Entonces, eso por favor, como pregunta de examen, también es bien sencillito este tema, ya para que ustedes le pregunten o hagan su cuestionario en el sentido de que según las clases de hemorragia son esas las siguientes. Ahora le voy a preguntar esto acá que es importante, la hemostasia, ¿ya? Hemostasia, ¿cuántos tipos de hemostasia hay? Ustedes tienen que responder temporaria y definitiva, ¿ya? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, cuando yo hablo de hemostasia, Doctor. que es toda maniobra que hace una persona o un médico para parar la hemorragia, eso es una hemostasia. Y hay dos tipos de hemostasia, la temporaria y la definitiva. Entonces, yo le voy a preguntar como pregunta de examen, por ejemplo, la hemostasia, ejemplo de hemostasia temporaria, es decir, que va a pasar un determinado tiempo nada más, ¿me entiende? La hemostasia temporaria, ¿ya? Temporaria, puede ser del sistema Schmarr,
como están viendo, ¿ya? El sistema SMART. ¿Ya? El sistema SMART es esto que utilizan mucho los traumatólogos. Ya los cirujanos vasculares también utilizan, pero más los traumatólogos. Mire, es una venda elástica. Ya es una venda elástica que hacen para subir la sangre y que se quede allá para hacer un procedimiento acá. Ese es el sistema SMART. Termina la cirugía o dependiendo, otra vez hacen esta venda elástica y se queda ahí, sin venda. ¿Me entiende? Ese es el sistema SMART. Sistema SMART se llama. Pero eso no, por eso se llama temporaria. Este garrote ya pasó de moda, ¿no? Eso es un pedazo de madera que cuando uno tenía una arteria que le colocaba, en vez de hacer con la mano, le colocaba un pedazo de madera y comprimían con ese pedazo, por eso se llama garrote, ¿ya? Otro sistema de hemostasia temporaria es el torniquete, eso sí se acuerdan, ¿no? No, eso se ve en las películas, ¿no? Entonces el torniquete siempre, acuérdense de esto, lo que deben hacer el torniquete siempre cuando hay una amputación, por ejemplo, se me salió la mano por un accidente y está sangrando mucho, ahí yo tengo que hacer un torniquete. En cualquier herida, nunca hay que hacer torniquete, ¿ya? Porque no nos asegura, porque a veces es contraproducente. Cuando hago torniquete, no pasa totalmente la sangre y en vez de, si era una herida pequeña o grande, de repente todo el miembro lo voy a perder por una necrosis, por una obstrucción de las arterias. Entonces, no hay que hacer torniquete, simplemente cuando hay heridas por amputación, ahí sí se hace torniquete. ¿Me están escuchando esto, no? No es lo que se ve en las películas que cuando hacen una herida o le pica la víbora siempre hacen torniquete, ¿no? Eso no debe hacerse. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. El sistema Monburg, eso también pasó a la historia. Era un sistema que cuando uno tenía, por ejemplo, una lesión de la arteria o vena femoral, se colocaba al paciente en decúbito dorsal y se comprimía con el talón de la mano el abdomen. ¿Para qué? Para supuestamente comprimir los vasos ya abdominales, la aorta abdominal, ¿no? Que baja más abajo, eso ya pasó a la historia, no lo hace nadie. Manguito neumático, eso sí lo hacen también los traumatólogos, como es un tensiómetro bien pequeño que comprimen y insuflan hasta hacer una hemostasia temporaria. Compresión digital es lo más común. Cuando uno se hace una herida, siempre uno se aprieta o comprime, ¿no? Localmente, ¿ya? Y otra cosa que se utiliza mucho en hemostasia temporaria son las pinzas, pues, ¿no ven? Las pinzas, una pinza Kelly, ¿se acuerdan? Para hacer algún tipo de hemostasia temporaria y después sacarlo, ¿no? O a veces puede ser definitiva, pero no lo va a dejar la pinza ahí, por eso se llama temporaria, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos que también posiblemente le pueda preguntar. Ya, por ejemplo, este es un tipo de hemostasia temporaria. Es la maniobra que nosotros hacemos de Pringle. Ya cuando hay un trauma hepático, como sangra mucho y no se puede, mejor hacer con una pinza hemostática, clampear todo lo que es la parte de la vena porta y todo el paquete del colédoco y, lógicamente, va a ser una hemostasia temporaria y yo voy a trabajar acá para hacer sutura, etcétera, etcétera, y después lo desclampeo esto, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros los cirujanos. Hemostasia definitiva, ejemplo de hemostasia definitiva, pues un ejemplo claro es la ligadura, ¿ya? Taponamiento, la sutura, el electrobisturí y lógicamente los agente hemostático, ¿ya? Ya, absorbible. ¿Ok? Mire, ligadura es lo más común, se debe ligar un vaso y ahí se deja con el hilo. Taponamiento es colocar compresa o taponear ahí y dejarlo, ¿no? ¿Ya? Suturas, generalmente para hacer hemostasia utilizamos la sutura en U o en X, ¿ya? Líquidos calientes. Y el electrobisturí es lo que más utilizamos para hacer la hemostasia, pero cuando es un vaso muy grande siempre hay que hacer una ligadura o una sutura, ¿ya?
Y mira el final, agentes hemostáticos absorbibles, son sustancias que puede ser trombina, fibrina, espuma de fibrina, celulosa oxidada, son unas espumas que tienen estos agentes hemostáticos que producen vasoconstricción. Pero esto se utiliza cuando hay un sangrado capilar nada más. Si es un vaso grande, nunca utilicen agentes hemostáticos, simplemente es ligadura y sutura, ¿ya? Por ejemplo, los neurocirujanos utilizan mucho esta celulosa oxidada que se llama, que es agente absorbible, que es como una esponjita que utilizan para cirugía neurológica, ¿ya? La cirugía neurológica. Nosotros los cirujanos utilizamos cuando operamos vesícula y está sangrando el lecho donde estaba pegado la vesícula al hígado, lo colocamos esto y es como una esponjita o una telita que se prende y hace hemostasia, ¿ya? Entonces eso es lo más común que utilizamos nosotros los cirujanos, y los neurocirujanos utilizan en la parte de cirugía cerebral, ¿ya? Porque los sangrados son pequeños, pero muchos capilares, ¿me entiendes? Entonces los agentes hemostáticos absorbibles como la celulosa oxidada, el Surgicel, el FUAN, se utiliza para vasos pequeños, es decir, para capilares, para eso nada más sirve. Si es un vaso muy grande, nunca van a utilizar esto porque hay mucha presión. Lo ideal es hacer una sutura, hacer una ligadura, ¿me entiendes? Eso es lo ideal. ¿Ok? ¿Me entendieron este tema, niños? Sí, doctor. Sí, doctor. Es bien sencillito este tema. ¿Qué hemos hecho pregunta acá en el examen para este tema? Es la clase de hemorragia, ¿ya? Según su lugar, según su vaso, según su tiempo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más preguntamos? Ejemplo, según su lugar, externa y interna, según su vaso, arteria, venas y capilares, y según su tiempo inmediato. ¿Qué más preguntamos? Hemostasia. ¿Cuántos tipos de hemostasia hay? Hay dos, temporal y definitiva. ¿Qué más hemos preguntado? Ejemplos de cada uno de ellos. Pues no, ejemplo de la temporaria por el sistema SMART, garrote, mango neumático, pinza. Ejemplo de hemostasia definitiva, pues son las ligaduras, la sutura, el electrobisturí, los agentes hemostáticos. ¿Ok? Está claro, ¿no? Este tema es bien sencillito, este tema. Sí, doctor. ¿Ah? Sí, está bien. Ahora voy a dar otro tema, ya. Ya, otro tema que es importante es este de acá. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ya, este tema también es importante, pero acá lo que más me interesa es lo que hablamos el otro día, si se acuerdan, no sé, el tema de la clasificación de los hilos. Eso es lo que más me gustaría que agarren y conceptualicen eso, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poco no se preocupen de la técnica, porque eso después del parcial vamos a dedicarnos simplemente a hablar de nudo, sutura, y en la práctica también vamos a hacer esa práctica de sutura y nudos de cirujanos, ¿ya? Para uma Se ve en la pergunta, pantalla esto, ¿no? ¿Sí? com tudo o que está passando agora de la U, vão haver classes práticas presenciais, quem queres ou não, Si no se e as pessoas que puede, não vão haver as práticas presenciais, como vamos bueno, fazer? le Principalmente explico, eu, ¿no? que sou de outra sede. Las presenciales creo que tienen que tener autorización por el miedo del COVID, ¿no? Porque de repente se contagian o algo pasa y después van a tener problemas en la universidad, y lógicamente yo también. Pero eso bajo un consentimiento informado. En el tema práctico, los que están aquí presentes ya han hecho un grupo que va a depender de cuando nos dicen, supuestamente el 26 empieza, pero tienen que avisarnos la universidad si tiene ese consentimiento informado para que vayan al hospital. Lógicamente en todos los hospitales siempre hay COVID, hay que tener cuidado. Los que están en otras sedes, pues lógicamente van a tener que buscar otro docente ahí en la sede para que puedan hacer. De todas formas, va a haber, si lo hacemos, si no se puede, digamos,
En el hospital pues voy a tener que ir a la universidad. El otro semestre hice eso. Su compañero me firmaron, hicieron una afirmación. Ellos llevaron agentes biológicos como para práctica, carne de chancho, intestino, y lógicamente hicimos práctica y ellos firmaron ahí y esa afirmación lo pasaron al grupo. ¿Me entiende? Entonces, parece que lo vamos a hacer de esa forma. Hay un centro de simulación, yo llevo todas las cosas que hay que llevar. Algunos alumnos van a llevar algún tipo de agentes biológicos y hilos yo llevo y ahí hacemos una práctica o varias prácticas y me van a firmar y eso lo van a condensar y lo van a pasar a la plataforma o al grupo para que ustedes estén preparados en eso. ¿Ya? Esas son las formas que podemos hacer. ¿Me entendieron? Doutor, Sí. eu todavia me quero no Brasil, não vou regressar para Bolívia por agora. Ya. Vou ter problema quando regresso com isso, porque não vou poder mirar as classes práticas. No creo No. porque no es culpa tuya, ¿no? Algunos han ido, de todas formas, el tema es más, tenemos que darnos la forma, ya, hicimos una afirmación con su compañero para que traten de ver todo. Por ejemplo, hacen esa afirmación, me firman, hacemos las prácticas y cada uno me practica en su casa, donde estén, y me mandan videos de suturas, ¿no? De nudos, sutura, y esa es su nota. ¿Entendieron, no? Yeah. Doctor, nosotros Ya, tenemos doctor. que hacer en piel de chancho, ¿no? Cosas así. Sí, todo eso vamos a hacer, pues, ¿no? Eso tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Me entendieron? Doutor, também pode ser hecho em esponja? En La esponja, le dije que se compren, ¿qué llama? Goma eva, ¿no? Que pueden hacerlo ahí, también es mucho mejor. Yeah. El otro semestre un compañero me trajo de Estados Unidos una como gelatina muy bonito para hacer sutura. Lo voy a mostrar después. Ya, eso cuando estemos haciendo la práctica, no se preocupen. Y goma eva es bien barato, vale 2 pesos, 5 pesos, vale, ¿no? Es una hojita así que como que hacen para hacer las canastas de los niños, ¿no? Goma eva se llama. Con eso está bien. ¿Ya? Con esponja, y algunos hacen esponja, una línea así de esponja, y le colocan una tela. Lo prenden una tela para que se simulen las capas de la piel, ¿no? También hay harta forma de hacer su práctica, ¿no? Es cuestión de idearse, ¿ya? Pero eso lo vamos a avanzar después, ya eso vamos a ver ya cuando estemos en práctica, ¿ya? Bueno, continuemos porque no va a dar tiempo. Ok, un poco de introducción, pues no nos olvidemos que en el tema de sutura ya antes de Cristo ya empezaban a hacer sutura mucho tiempo, ¿ya? No nos olvidemos que la sutura es un hilo fino o grueso también, de cualquier material que está utilizado para cerrar quirúrgicamente una herida o realizar la unión de un tejido, ¿ya? Conforme ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando el tema de los hilos, ¿no? Mire, en 2000 antes de Cristo, en la época de Egipto, ya se inventó el hilo lino, ¿me entiende? Ya de origen natural. El algodón en la India, en 600 años antes de Cristo, ya inventaron el algodón, que actualmente se está utilizando también. El caducromado, ya 200 años después de Cristo, utilizaron mucho el caucho cromado porque había muchas guerras, muchas batallas, ¿no? Y utilizaron el caucho cromado que hasta ahora, en la actualidad, se sigue utilizando, miren. Y ya en 1921 hacen ya el primer procedimiento traumático, ¿no? Y mire, van evolucionando. En 1939 comienzan a crear ya el mononylon, que es utilizado ya para piel. En 1965 el
polipropilene, que es el prolene, que utilizan mucho ya para cirugías vasculares, ¿ya? Y en 1970 el ácido propilicólico, que es el famoso Vicril, que es un violetita que utilizamos casi para todo. Entonces ha ido evolucionando pues el tema de los hilos, entonces va a ir perfeccionando. La tendencia actual es de que los hilos, mientras más sintéticos sean, mucho mejor es porque no produce tanta reacción en el cuerpo. Entonces están dejando ya de utilizar el de origen natural. ¿Ya? Bueno, clasificación, y esta es pregunta de examen, no se olviden. Clasificación de la sutura de los hilos. ¿Ya? Eso, por favor, no se olviden, es pregunta de examen. Clasificación universal de los hilos. Clasificación universal de los hilos. De ahí nace todo lo que es los hilos. Por eso es importante conceptualizar esta clasificación y después ustedes ya van a tener todo lo demás, ¿ya? Porque hay una infinidad de hilos, a veces uno se confunde, pero lo que yo quiero es que agarran este concepto y con eso es suficiente, ¿ya? Y de ahí ya comienzan a estudiar los otros hilos. Las suturas pueden clasificarse en diferentes grupos dependiendo de su composición, su origen y su uso, ¿ya? Monofilamento y multifilamento, ¿ya? Monofilamento y multifilamento, ¿ya? Naturales y sintéticos. Absorbible y no absorbible, ¿ok? De ahí, por favor, no se olviden esa clasificación, que esa es pregunta de examen también. ¿Ok? Vamos a hablar cada uno de ellos y lógicamente les voy a dar ejemplo de hilos. No se preocupen porque poco a poco van a ir aprendiendo cuáles son los hilos, pero lo importante es iniciar con esta clasificación para que ustedes de ahí nazcan y cuando le den un hilo, ¿qué es este hilo? Ustedes tienen que decir, este hilo Vicril se llama Vicril, es un hilo multifilamento de origen sintético y es absorbible. Así tienen que decir. Ya, por ejemplo, mire, los monofilamentos. ¿Por qué se dice monofilamento? Porque tiene un solo filamento. Pues la sutura de monofilamento se compone de un solo filamento de material, lo cual permite una menor resistencia a medida de la que se traccionan. Entonces, no tiene tanta resistencia el monofilamento. Esto, la importancia de ser monofilamento es que estos albergan menos organismos, por lo cual se produce menor infección que los multifilamentos. Entonces, también tiene su ventaja. Su desventaja sería que tienden a romperse a la tracción, pero tiene ventaja porque no se adhieren tantas las bacterias o las soluciones, a diferencia de los multifilamentos que se adhieren. Ya, sin embargo, son más difíciles de manejar. Esa es otra desventaja, ¿no? Porque como si tuviera memoria, ¿no? Son más difíciles de manejar, por eso hay que hacer los nudos ahí bien hechos para que no se deshagan sus nudos. Esa es la desventaja también del monofilamento. En cambio, el multifilamento, su nombre lo está diciendo, a diferencia del monofilamento, tiene multifilamentos, son entrecruzados, son suturas multifilamentos que consisten en varios filamentos enhebrados o entrecruzados, ¿no? Entonces, la ventaja del multifilamento es que son más resistentes porque tienen más filamentos, pues, ¿no? A la tracción resisten más, ¿ya? Es mejor manejable, es más dócil para manejar los hilos, ¿ya? Entonces, esa es otra ventaja también, a diferencia de los monofilamentos, que es más difícil. Pero, ¿cuál es su desventaja de los multifilamentos? Tiene mayor probabilidad de infección, ¿ya? Y causa, ¿ya? ¿Por qué mayor probabilidad de infección? Porque son multifilamentos, pues se pueden adherir tantas sustancias acá, ¿ya? La probabilidad... Sí. Una dúvida. Lo hilo monofilamento, ¿dónde utilizamos? Hilo monofilamento, ¿dónde utilizamos? Podemos utilizar en piel, que es lo ideal, el mononylon. Podemos utilizar en monofilamento en vasos sanguíneos. Los vasculares utilizan el prolene. Podemos utilizar también para fijar malla Marlek o Gore-Tex para cirugía de hernia. Podemos utilizar también para aponeurosis, ¿ya? Entonces podemos utilizar para varios lugares, ¿ya?
pero generalmente más lo utilizamos para piel, vasos sanguíneos, ¿ya? Ya, doutor. Doutor, Sí. eu posso falar então que eu vou utilizar esse vou utilizar o hilo, não, monofilamento, para uma sutura mais delicada, pode-se falar assim? Sí, porque no, para que no dañe tanto el tejido, ¿ya? Es que ya ha ido perfeccionándose los hilos, pues, ¿no? Antes era caldo cromado y nada más, y monofilamento. Ahora hay ya otros hilos más especiales. Por ejemplo, yo voy a hablar más adelante, que hay hilos, por ejemplo, el PDS. El PDS es monofilamento, miren, monofilamento, es absorbible, ¿ya? ¿Me entiende? Y es sintético. Entonces ese hilo es el ideal, se puede utilizar para piel, puede utilizar para intestino, puede utilizar para, o sea, para hartas cosas. ¿Me entiende? Entonces ha ido perfeccionándose los hilos. Ya antes era solo para esto, pero ahora ya pueden variar las cosas, ¿ya? Muy bien, gracias, doctor. Ahora, los naturales y sintéticos, ya le he dicho, la tendencia es que los hilos, mientras más sintéticos sean, mucho mejor porque no produce tanta reacción en el cuerpo. Ya los naturales son suturas de origen natural. Estos fueron los primeros hilos utilizados en el hombre. Ya le mencioné antes de Cristo, ¿no? Ya había el lino, el algodón. Después de Cristo hicieron el caldo, los romanos, ¿me entienden? Estos materiales han evolucionado en el tiempo. Dentro de los naturales, el más conocido que más hasta actualmente se está utilizando es el cadu y el seda. Son los que más se utilizan, el algodón también. Dentro de los más conocido, ¿ya? En cambio, los hilos sintéticos son materiales sintéticos que han evolucionado a través de la tecnología para satisfacer la demanda de las personas para unir los tejidos. Especialmente el sintético, ya la tendencia, le he dicho, que mientras más sintético sea, mucho mejor porque no produce tanta reacción, es decir, no produce más reacción de cicatriz. Entonces, lo ideal es que sea más sintético que naturales, ¿ya? Como le decía, la sutura monofilamento y multifilamento, ¿no? Pueden clasificarse también en naturales y sintéticos y también pueden clasificarse en absorbible y no absorbible. Cuando yo digo absorbible y no absorbible, es cuando, si por ejemplo puede haber un hilo absorbible, ya, que sea natural o que sea sintético también, ya, se utiliza para mantener los tejidos y en aproximación. Hoy se pasó tiempo, 10 minutos, miren, increíble. Parece que vamos a tener que avanzar más rápido porque nos queda un tema más. ¿Ya? Vamos a seguir hablando entonces. Así que los naturales, ¿ya? Los absorbibles pueden ser naturales y pueden ser sintéticos. Eso, no se olviden de eso. Lo mismo que los no absorbibles pueden ser naturales y pueden ser sintéticos. ¿Ya? Pueden ser de las dos cosas. Por ejemplo, el hilo absorbible natural, el más conocido es el cadu cromado. Ya están fabricados a partir del colágeno purificado de ovino o bovino. Estos se utilizan, están dirigidas por encima del cuerpo. Se digieren, o sea, se van digiriendo y se van absorbiendo en el cuerpo. En cambio, los hilos sintéticos absorbibles están fabricados a partir del polímero sintético y son absorbidos por hidrólisis, ¿me entiende? Y son hidrolizadas en el cuerpo, poco a poco van desapareciendo en el cuerpo. Entonces puede haber sintéticos naturales y sintéticos naturales, y también puede haber absorbibles naturales de origen natural y absorbibles de origen sintético. Las dos cosas pueden haber. Esto en relación a las fases de absorción, ya es importante saber que primero, la primera fase es que disminuye la tracción. Cuando uno hace su nudo, va pasando un tiempo y disminuye la tracción. Después, ¿qué va a pasar? Comienza a digerirse poco a poco en el cuerpo, ¿ya? Todo se va eliminando o desanudando poco a poco, pero ya se ha cerrado la herida. Y ahí la última fase, pues ya la pérdida completa o la absorción completa del hilo, ¿ya? El tiempo de absorción, mire, es importante esto. Ahí está, anótenlo en relación al tiempo. Estoy hablando de los hilos absorbibles, jóvenes, ya no se olviden. Por ejemplo, el cadu, ¿cuántos días se absorbe?
Va a variar en algunos libros, 70 días se absorbe. El CADU simple, hay CADU simple y CADU cromado. ¿Ya? El CADU simple se absorbe más o menos en 70 días. ¿Ya? En cambio, el CADU cromado se va a absorber en 90 días. ¿Ya? Mire, el ácido polilicólico, ácido ay, me estaba olvidando de grabar, creo. ¿Está grabando esto? Sí, ¿no? Está grabando, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor. Ya, mire, el CADU cromado, 90 días, el CADU simple, 70 días. Y mire, este es el hilo que más se utiliza también, el ácido polilicólico que ustedes conocen como Vicril. No sé si se acuerdan, un hilo violeta. Ahorita le voy a mostrar fotos. ¿Ya? Vicril, mire, el Vicril, que se llama ácido polilicólico, que ese es el nombre genérico, no va a decir ácido polilicólico, generalmente se conoce como Vicril o Dexon también, 120 días. Y mire este hilo, este es el que más me gusta. Ya, ese es el perfecto, se utiliza para todo, lógicamente un poco más caro, ¿no? El polidioxanón. Polidioxanón. Esse é o PDS, ¿no? Exactamente, ese es el que, belleza, ese es el propio, ese es los plásticos utilizan, para todo utilizan el PDS. PDS se llama, ese es el nombre comercial. 210 días en desaparecer. ¿Ok? Anótenlo eso porque también es pregunta de examen. Es bueno saber las absorciones de los hilos, ¿ya? Ok. Doutor, no sei se tenho uma dúvida. El Vicril não é lo poliglactina? Ácido polilicólico es el Vicril. Ah, bien. Muy bien. ¿Ya? Y acá, Gracias. mire, hay una infinidad de material. Mire, que es parecido a lo que me ha dicho, ¿no? ¿Ya? Mire, el ácido polilicólico, que puede ser Vicril, que puede ser el Dexon. El rápido y absorbible son uno parecido a esto, pero eso casi no utiliza. El CADU cromado, que le dije que es de origen natural, absorbible y multifilamento. Y el CADU simple, que es un hilo natural, absorbible y multifilamento. El seda, que puede ser multifilamento, es no absorbible y de origen natural. El nylon, que es de origen sintético, monofilamento y no absorbible. El polidioxanone, que es un hilo sintético, monofilamento y absorbible, es el propio. El polipropilene, que en el comercio se llama prolene, es un color azul, ya es un hilo sintético, monofilamento y no absorbible. Ese también se utiliza mucho, los vasculares utilizan mucho esto, ya. Y lógicamente el poliéster, que utilizan para cirugía cardíaca, como el tricón, ¿ya? Y el otro que es el hilo de acero, ¿no? Son los alambres que utilizan, ¿no? Para traumatólogos o para cerrar esternón. Nuevamente, la clasificación del diagrama, las suturas quirúrgicas, absorbibles y no absorbibles, que pueden ser sintéticos, que pueden ser naturales, lo mismo los no absorbibles, sintéticos y naturales. Un ejemplo de sintético absorbible es el ácido polilicólico, que es el Vicril, ya el natural, CADU cromado, CADU simple. El sintético no absorbible puede ser el nylon, polipropilene, de origen sintético, de origen natural, mire, puede ser el seda, el lino, el algodón. ¿Ok? Esto no se olviden, este diagrama es muy importante para que se acuerden. Como le dije al principio, esto vamos a ir avanzando y vamos a ir, lógicamente, aprendiendo más de los hilos, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Mucho más de los hilos. Hay infinidad de hilos, pero que agarren concepto de los hilos que más se utilizan es mucho mejor, ¿ya? Como le decía, dentro de los hilos absorbibles, puede ser natural o pueden ser sintéticos. Dentro de los naturales absorbibles tenemos el más representativo, el que más se conoce es el CADU simple y el CADU cromado. Dentro de los hilos absorbibles de origen sintético, el que más se utiliza, el más conocido es el ácido polilicólico, ¿ya? Que es el que le decía el Dexon o el Vicril, el rápido absorbible, que casi no hay en el mercado, y el polidioxanone, que es el PDS, ¿no? Esos son de origen sintético y absorbible. Por ejemplo, la sutura CADU son clasificados simples y cromados, pues, ¿no? Son de colágeno altamente purificado.
Ya, generalmente antes se hacían con tripas de gato, de ovino, bovino, ¿no? Se hacían eso, se hacían estos hilos, ¿ya? Lo mismo la sutura CADU, ¿ya? Lo podemos utilizar, eso poco a poco vamos a aprender, mire, lo podemos utilizar en varios lugares, el CADU simple y el CADU cromado. Yo personalmente ya casi no estoy utilizando, lo utilizo siempre para el CADU para suturar o cerrar peritoneo, ya más nada, ya, o a veces para hacer algún tipo de cierre de tejido celular subcutáneo. Pero el CADU cromado lo puedo utilizar, antiguamente lo utilizaban para intestino, lo utilizaban para cirugía. Los ginecólogos utilizan mucho el CADU, utilizan para cirugía de vagina, útero, los urólogos utilizan para cirugía de próstata, ¿me entiende? Entonces se sigue utilizando, ¿ya? Es el CADU simple, jóvenes, miren como están viendo, ya es un color medio blanquito, así, mire, tiene 10 días de absorción y 70 días en total su absorción final, ¿ya? Es ideal para tejidos ya bien blandos, como ligadura de vaso sanguíneo. Como les decía, el CADU simple ya casi nadie lo utiliza, pero los ginecólogos y los urólogos lo siguen utilizando. El CADU cromado, que tiene sales de cromo, un color cafecito, ya a los 90 días se absorbe y se utiliza también para vejiga, se utiliza para útero, se utiliza para vagina, se utiliza para cirugía urológica, ¿me entienden? Y nosotros los cirujanos ya estamos dejando de utilizar esto porque antes se utilizaba para intestino delgado, intestino grueso, para peritoneo, ¿me entienden? Para suturar a veces también hígado cuando hay una herida. Pero como le dije, lo estamos reemplazando con que es mucho mejor, que es un hilo, el ácido polillicólico, que es el famoso Vicryl de color violeta, ya que se utiliza casi para todo, excepto para piel, ¿no? ¿Me entiendes? El que más utilizamos nosotros es porque es sintético, porque es multifilamento y es absorbible. Ya le dije, se absorbe en 120 días, ¿me entienden? Entonces, esto es el que más utilizamos nosotros. Ya podemos utilizar para todas esas partes del cuerpo. Para intestino, para neurosis, para útero, para vejiga, para celular subcutáneo, no sé, casi para todo utilizamos el CADU cromado en la parte, el Vicryl para la parte interna. ¿Ya?